Antena 3 Argentina presenta En Familia. Familia. Aquí y allá. Una conversación íntima y sin distancias entre Enrique Olchansky y José María Chema Forte. Hemos llegado al 8º programa En Familia desde Córdoba y desde Madrid. Aunque usted no se lo crea, yo estoy en Madrid y el doctor Enrique Olchansky está en Córdoba. Buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes, Chema. Sí, es la magia de esta radio que permite estar cerca y compartir así cuestiones que nos involucran a nivel mundial, pero nosotros comentamos lo local. Vamos a hablar de la tuberculosis y de un retorno que no debería producirse. Y vamos a empezar por lo más lejano, en el caso de España. Estamos en tiempos de posguerra, ya han pasado algunos años desde el final de la Guerra Civil. España va colocando las piezas en ese puzzle y en el nodo, que es un informativo que se emitía en los cines antes de las películas para que los ciudadanos se enterasen de lo que hacía el régimen, en el año 1966 se llega a la vacuna 1 millón contra la tuberculosis. Y se contaba así. Ernestina Torres Sáez, que ahora llega a Madrid, es la niña que hace el 1 millón de los vacunados contra la tuberculosis en el Plan Nacional de Lucha para vencer esta enfermedad. Después de los agasajos en el aeropuerto, visita diversos lugares de la capital. En el Museo de Ciencias Naturales la vemos mirando con asombro a los grandes animales de la fauna disecada. La niña 1 millón vacunada. En la República Argentina se llegó a esa cifra muchísimo antes. Argentina estaba muy por delante de España en ese momento, Enrique. Es verdad, esa vacuna llega al país en 1925. No quiere decir que se distribuyera inmediatamente, pero en alrededor de 20 años ya empieza a ser de indicación obligatoria, porque se reconocía absolutamente que teníamos un severísimo problema que duró 4 décadas, que era la tuberculosis, pero la tuberculosis grave. Hay que aclarar que esta vacuna, que es el recurso más importante que nosotros tenemos, previene las formas graves, no la tuberculosis que significa una tos crónica o un malestar permanente, sino nadie muere si es vacunado. Y esa es la primera buena noticia. Quedan otras noticias que no son tan buenas. Claro, porque es una enfermedad que si no se protege al ser humano, nos lleva a puestos. Es verdad, y es una enfermedad silenciosa, por un lado, porque no es la enfermedad de la tos invalidante, no es el vómito de sangre. Estoy nombrando cosas bastante serias, o no estoy nombrando a los aislados en Santa María de Punilla, cuando a mitad de la década del 50 se crean un montón de hospitales porque Córdoba tenía buen clima y la gente venía a Córdoba a curarse. Quiere decir, a aislarse, a comer bien, a recuperar peso, porque no había tratamiento. Después aparecen los antibióticos y entonces sí el control de la tuberculosis es mucho más eficaz. De todos modos, creo que el punto central es entender de que la tuberculosis es una enfermedad muy asociada a la miseria, a las malas condiciones higiénicas, al hacinamiento. Y lamentablemente es un indicador social que aparece cuando una sociedad entra en miseria o gran parte de su población entra en condiciones muy malas de vida. Claro, entonces, en este momento Argentina, ¿cómo debe prevenir este repunte de la enfermedad? Y hay una responsabilidad individual y otra estatal. La individual es que cada niño, antes de volver a su casa, después de haber nacido en un sanatorio, en un hospital, en un dispensario, recibe la vacuna BCG. Esa vacuna inocua, tranquila, protegerá por el resto de su vida. Es la única que recibe contra la tuberculosis y es suficiente para el resto de su vida, dure lo que dure. La responsabilidad estatal, y acá hay un conflicto severo por el tiempo que demanda, es mejorar las condiciones para que la gente no sea susceptible, porque la bacteria anda circulando por ahí. Depende de la susceptibilidad de cada uno, le afecte o no. O sea que, por ejemplo, la mala nutrición de los más pequeños podría ser un factor que facilita
la vuelta, el regreso de la tuberculosis? Una es esa, la nutrición, que no se limita a una pobre alimentación, sino a una pobre educación, a un pobre abrigo, a una pobre protección de las inclemencias del tiempo, a una precariedad ambiental por falta de agua potable. Bueno, son cosas que a nivel individual es muy difícil modificar, pero el Estado debería poner el foco en eso para que este indicador no se dispare. Pues espero que este programa sea un granito de arena, por lo menos para que se hable de una enfermedad silenciosa. Hemos acudido a un audio español del año 1966 y ya en Argentina se había resuelto mucho antes este problema, así que no caigamos en errores que no tienen ningún sentido, doctor Enrique Olchansky. Como siempre, gracias a todo el equipo y por supuesto nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, la próxima semana. Un fuerte abrazo, Chema. Familia, aquí y allá. Una conversación íntima y sin distancias entre Enrique Olchansky y José María Chema Forte.